Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y estoy aquí con la tablita de las novedades porque tenemos una información de última hora que nos ha obligado a cambiar un poco la pauta, pero como tenemos esa elasticidad, bueno, miren este caramelito. Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos son atacados a balazos desde México. Las siempre tensas relaciones fronterizas entre Estados Unidos y la hermana República de México tiene ahora un tema más de los que están recalentando esta frontera. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, como es una información de última hora, se las voy a leer y pasaremos a las imágenes que tenemos preparadas. Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, atacados a balazos desde México. El ataque provino de 4 hombres desde el lado mexicano mientras patrullaban el legendario Río Bravo, ¿no?, en las cercanías de El Frontón, Texas. Es decir, estamos hablando de esta zona, exactamente. Texas, México. Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, siglas CBPA, Charlie Bravo Papa, por sus siglas en inglés, informó en un comunicado que la lancha en la que viajaban los agentes de la Unidad de Infantería de Marina recibió 50 balazos, aunque ningún elemento resultó herido. Es una redacción de origen, ¿no? Es decir, ninguno de los componentes de la patrulla, queremos decir. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Esto era de última hora. Lo que teníamos preparado es lo que compartimos ahora con ustedes. La situación está más que fluida en el tema de la frontera y esta nota de julio de 2019, donde hasta sus compatriotas, ¿no?, refiriéndose a Joe Biden y el precandidato demócrata y vicepresidente de Barack Obama, se refiere a Trump como que ha llevado a la bancarrota la palabra de Estados Unidos en su discurso de política exterior. Casi nada. Esta situación que estamos viendo vuelve ahora con esta imagen de última hora. Esto está en pleno desarrollo y se refiere al tema de la patrulla en la frontera. La situación está tensa, los datos que tenemos son hasta ahora los señalados. Volvemos a lo que les decíamos de Joe Biden. Thank you. Thank you. Thank you very much. Joe Biden dijo: el punto de vista de Trump, en mi opinión, degrada nuestros apreciados valores democráticos. En ese momento, adulador de un hombre fuerte, desempeña ese papel cuando se niega a condenar a Arabia Saudita por el horrible asesinato de un periodista residente estadounidense y cuando se enamora como un dictador asesino en Corea del Norte. Sé que no es literal, pero pienso que ¿qué mensaje le está enviando al mundo ese señor? Él socava las alianzas democráticas mientras abraza a dictadores que apelan a su vanidad. Y no se equivoquen al respecto. El mundo ve a Trump como alguien que es de poca confianza, que no es sincero, que está mal informado, que es impulsivo y a veces corrupto, peligrosamente incompetente e incapaz en mi visión del liderazgo mundial y el liderazgo aquí en casa, puertas adentro. Dangerously incompetent and incapable, in my view, of world leadership. La marca de Estados Unidos de Donald Trump con demasiada frecuencia ha llevado a Estados Unidos a que sea mucho más difícil movilizar a otros ahora para abordar amenazas a nuestro bienestar común. Desde Corea del Norte hasta Irán, desde Rusia hasta Arabia Saudita, Trump ha hecho que la posibilidad de la proliferación nuclear sea una nueva carrera de armamentos nucleares e incluso el uso de armas nucleares sea más probable, no menos probable como antes. He trabajado en estos temas durante toda mi carrera. Entiendo lo que está en juego y entiendo las consecuencias de no actuar. Por eso, como presidente, renovaría nuestro compromiso con el control de armas para una nueva era.
El histórico acuerdo nuclear de Irán que negociamos bloqueó a Irán para obtener armas nucleares con inspectores en el terreno. Los inspectores confirmaron que se estaban manteniendo el acuerdo. Sin embargo, Trump lo descartó, lo que provocó que Irán iniciara nuevamente su programa nuclear y se volviera más provocativo y aumentara el riesgo de otra guerra desastrosa en la región. La palabra del presidente de los Estados Unidos, su palabra, es el activo más valioso que tiene el país. Al retirar un tratado tras otro, incumplir una política tras otra, alejarse de las responsabilidades de Estados Unidos y mentir sobre asuntos importantes, pequeño, este presidente ha llevado a la bancarrota la palabra de Estados Unidos y su credibilidad en el mundo en este momento. We believe in free speech. That's why I'll end the gag rule, the global gag rule that prevents money from getting to NGOs who even talk about family planning. En lo que a mí respecta, dijo después, como presidente tomaré medidas decisivas para renovar nuestros valores estadounidenses, devolviendo la transparencia a nuestro gobierno. Creemos en la libertad de religión. Es por eso que pondré fin a la prohibición musulmanas. Creemos en la libertad de expresión y es por eso que pondré fin a la falta de respeto por la libertad de religión, reglas de Mordaza, la regla de Mordaza global que evita que el dinero de las ONG incluso vayan a la planificación familiar y cosas así. Revertiré las políticas perjudiciales de asilo de Trump. Llevaremos nuestro objetivo para los refugiados a un nivel acorde con nuestra responsabilidad y las necesidades mundiales sin precedentes que existen. La administración Biden pondrá fin de inmediato a la horrible práctica de separar familias en nuestras fronteras, reteniendo a los niños por detención con fines de lucro. No hay necesidad de que hagamos eso, y mucho menos dejar de proteger las fronteras. Se puede hacer de otra manera. Bueno, dijeron que ya es hora de que terminemos las guerras para siempre, que nos han costado sangre y tesoros incalculables, y durante mucho tiempo he argumentado que debemos traer a casa a la gran mayoría de nuestras tropas de combate de las guerras de Afganistán, de Oriente Medio. La táctica del acoso de Estados Unidos va en contra de la voluntad de las personas y los expertos. Esto es en Beijing, China. Yang Zhengyun, director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Normal de Beijing, dice en esta importante reunión de alto nivel académico: el núcleo de las prácticas de intimidación de los Estados Unidos es mostrar su privilegio superior e imponer su voluntad a los demás. Rompe los mecanismos y sistemas de gobernanza global establecidos por países de todo el mundo y tiene restricciones. La noción de América primero, jerarquía y excepcionalismo es particularmente dañina para el mundo. El hecho es que hay además una competencia fuertísima en cuanto a las capacidades de exportar elementos de primera línea de tecnología. La forma en que Estados Unidos no piensa en su reforma económica interna y no solo obstaculiza la reforma estructural económica de China y Estados Unidos, sino que también tiene un impacto negativo significativo a las cadenas industriales globales, las cadenas de valor y las cadenas innovadoras. La capacidad de exportación de China ahora es un dolor de cabeza para mucha gente, ¿no? Pero en cualquier caso, Jin Qichong, investigador principal de la Fundación CITIC, Estudios de Reforma y Desarrollo, tiene una clara actitud para esto. El regulador de divisas de China refuta el etiquetado estadounidense de la depreciación del yuan. El manipulador de divisas es la división de conceptos
definición unilateral de los Estados Unidos. Incluso si nos imponen con esta o aquella etiqueta, no pueden cambiar nuestro estatus en la cadena de división internacional del trabajo y la naturaleza de nuestro propio y muy importante crecimiento económico, lo dice Lu Lei, director de la Administración Estatal de Divisas. 今年上半年呢，外资的金融机构持有中国的上市公司股票和债券的新增额达到了493亿美元。那么我们企业的对外投资和利润汇出也都是保持非常稳定的态势。Normalmente dejamos estos sonidos para nuestra apreciada colectividad china y a juzgar por los fundamentos económicos, ya que es la fricción comercial entre China y Estados Unidos que ha durado más de un año, nuestro desempeño en el mercado o la relación general de oferta y demanda ha sido muy estable. En el primer semestre de este año, el nuevo aumento de volumen de acciones y bonos de compañías cotizadas en China, retenidas por instituciones financieras con financiación extranjera, alcanzó los 49.300 millones de dólares estadounidenses. La inversión extranjera de las empresas y las remesas de ganancias también se mantuvieron estables. Y luego, Lu Lei, su director de Administración Estatal de Divisas, agregaba: el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de China es aproximadamente un punto porcentual más alto que el de Estados Unidos, lo que refleja que los precios actuales no pueden causar una salida rápida de capital transfronterizo, al menos de la actualidad. Hong Kong es gran tema, ciudad impresionante en la que era brutal llegar por vía aérea, ¿no? Había un aeropuerto que era prácticamente un portaaviones fijo en la pequeña bahía y los aviones giraban sobre esos edificios. Ahora las cosas han cambiado, ¿no? Captura de pantalla de las declaraciones del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying. Los locales este es el local de la Cancillería tradicional, y la contraparte en Washington también reaccionaba, ¿no? Fecha desconocida, pero Washington y Beijing están ahora en una fuerte pulseada. Desde que llegó Trump, las cosas se han enrarecido. El energúmeno de la Casa Blanca sigue pateando la cristalería, ¿no? Bandera nacional de China, banderas de Rajek, escultura Golden Bauhinia, que es muy representativa del orgullo nacional. Y el archivo de Hong Kong, China, que estamos viendo, una ciudad impresionante, ¿no? Estuvimos allá hace algunos años y ya estaba en este desarrollo imponente. La frecuencia y la frecuente interferencia de Estados Unidos en los asuntos de Hong Kong conducirá inevitablemente a un enfrentamiento, dicen algunos. Hermoso himno nacional. El oriente es rojo. Los residentes de Hong Kong izan la bandera nacional china para mostrar su apoyo a la unidad nacional. Ya no son una colonia británica. Nuestra escuela fue fundada en 1946. En 1949 fuimos una de las primeras escuelas en Hong Kong de levantar la bandera roja de 5 estrellas en nuestros campus. Nos encanta nuestra bandera roja. Y este otro caballero dice: yo era el abanderado y levanté la bandera nacional con orgullo. La bandera nacional representa a un país y a los ciudadanos de un país. Es un símbolo sagrado, por lo tanto, debemos respetarla y atesorarla. Ceremonia de izamiento de la bandera a los compases de El Oriente es rojo. Este 是对我们国家的很大的侮辱，我觉得应该是警方要尽快把这个暴徒缉拿归案加以惩治。还有最高兴的是，
Este es un gran insulto para nuestro país y espero que la policía pueda llevar a cabo estos matones ante la justicia lo antes posible. Estoy muy contento de ver que algunos de nosotros hemos levantado nuestra bandera nacional, lo que significa que los residentes de Hong Kong realmente amamos nuestro país. Se refieren a los ataques que fueron efectuados en uno de los cursos allí a los que llevaban la bandera. Y Chen Chang-yen, estudiante de Hong Kong, dice: debemos amar a nuestro país tal como amamos Hong Kong. Los jóvenes deberían saber más sobre el desarrollo actual de nuestro país. Liu Shenyu, representante de empresas con inversión en China con sede en Hong Kong, dice: la bandera roja de 5 estrellas encarna el patriotismo y el corazón de todos los chinos. Hong Kong es el Hong Kong de China. Y la bandera roja de 5 estrellas que vuela aquí es algo absolutamente normal. Ahora, es nuestro derecho. Varias banderas nacionales chinas en la región administrativa especial de Hong Kong, que antes era algo del mandato británico que no querían soltar de ninguna manera. El líder de Hong Kong dice que las protestas están perjudicando la economía. Y aquí está el ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, diciendo: sé que todos tienen sus propias razones para estar insatisfechos con el gobierno, ya sea debido al proyecto de enmienda a la ordenanza sobre delincuencia y fugitivos y otras políticas gubernamentales, pero esta insatisfacción no debería ser la razón para alentar violencia o tolerar gran escala actividades que infringen la ley, que dañarán la economía y generarán grandes problemas de vida cotidiana a nuestros ciudadanos. Así que espero que los manifestantes sean pacíficos y podamos sofocar nosotros mismos las diferencias. Y luego, mirando al pasado, dijo: en comparación con aquellos días que nos enfrentamos al impacto del SARS, incluso el impacto en la actualidad es otra cosa muy diferente. La economía esta vez ha sido más severo. La recuperación de la economía será un largo camino. Una pequeña minoría de personas, como ustedes han dicho, no les importó destruir la economía de Hong Kong. No tienen interés en la sociedad que tanta gente ha ayudado a construir. Y es por eso que recurren a toda esta violencia, obstrucción, causando gran daño a la economía y a la vida cotidiana de las personas. Carrie Lam, un ejecutivo de Hong Kong, agregaba: por lo tanto, estoy muy preocupado por esta situación y es por eso que apelo a la calma y la racionalidad para ayudarnos a superar esta situación. En lo que respecta a la solución política, no creo que debamos hacer concesiones para silenciar a los manifestantes violentos. Debemos hacer lo correcto para Hong Kong. Y en este momento, lo que es correcto para Hong Kong, como hemos escuchado en todos nuestros 33 representantes comerciales y lo que ellos nos dijeron, es detener la violencia y decir no a la situación caótica de Hong Kong que ha experimentado en las últimas semanas, para que podamos realmente salir adelante. Este es el emblema de la región administrativa de Hong Kong. Y el hecho es que Carrie Lam dijo, el líder de Hong Kong, ¿no?, que la comunidad tiene que adaptarse a la nueva realidad y que se han flanqueado algunos elementos. Y hablando del empeoramiento de los disturbios en Hong Kong, aquí tenemos las noticias tomadas a través de los medios de comunicación locales. Diversos disturbios donde la policía ha tenido que retener a los alborotadores y la violencia callejera se hizo sentir como pocas veces en una ciudad donde la civilidad es bastante disciplinada y trabajan realmente duro. Pancartas y banderas con Hong Kong, consignas, pancartas y banderas y gente cantando consignas patrióticas. Y en todo caso, el comentario general es que hay un clima de inquietud que debe ser superado porque las realidades y los logros hasta ahora tienen ya un camino auspicioso. Bueno, Federación Gente en la Calle con las banderas, Golden Baudinia, bandera nacional china, bandera de Rahek
Indiscutiblemente los disturbios en Hong Kong, si se permite que empeoren, incurrirán en riesgos y peligros extremos, según el comentario emitido por la televisión central de China, como estamos viendo. El comentario dice que han pasado 2 meses desde que una serie de actividades violentas tuvieron lugar en Hong Kong con respecto a las enmiendas de las leyes de extradición fugitivas desde el 9 de junio, y la tensión actual en Hong Kong casi no deja lugar para la retirada. El comentario dice que los hechos irrefutables de los últimos 2 meses han demostrado que la violencia nunca puede resolver ningún problema, sino que lo hace todo más difícil, y hay que evitar que Hong Kong se enrede en el abismo del peligro. Todos compatriotas que aman la patria y Hong Kong deben promover inquebrantablemente la armonía, mejorar la atmósfera social general, aumentar la energía positiva de Hong Kong ASEP y que toda sociedad vuelva a la racionalidad, la estabilidad y la tranquilidad. Hong Kong ha crecido exponencialmente desde la última vez que estuvimos allá y realmente demuestra el poderío y el potencial. Bueno, publico nuestro apoyo respecto de la policía de Hong Kong, dijeron en los Juegos Mundiales de la Policía. Aquí tenemos una muestra de esta gente sumamente entrenada y que además disputan con mucho fervor sus habilidades. Varios delegados de la Región Administrativa Especial de Hong Kong ingresan al lugar de los 18º Juegos Mundiales de Policías y Bomberos Mundiales. Aquí dice, bueno, casi lloro. Los vítores, los gritos, no solo se escucharon en el sitio, sino también fuera. Esto se ha escuchado por todo el mundo y estamos orgullosos de lo que hemos logrado. Diversos aplausos de la audiencia y aplausos para el equipo local. Los Juegos Mundiales de Bomberos son interesantísimos y se ponen a prueba verdaderos desafíos para la formación física, ¿no? Me conmovió mucho cuando vi a nuestros compatriotas que nos mostraban su apoyo. Creemos que definitivamente podemos detener la violencia y frenar la agitación de los últimos meses en nuestra querida ciudad. Varios eventos competitivos en progreso, los tableros eléctricos que muestran la información de lo que se va logrando. La audiencia estalló en aplausos y aplausos muy prolongados cuando la delegación de oficiales de policía de la Región Administrativa Especial de Hong Kong ingresó al lugar de la ceremonia de inauguración de los 18º Juegos Mundiales de Policía y Bomberos. El evento comenzó el jueves en la ciudad de Chengdu, la provincia sudoccidental china de Sichuan, reunió a policías y bomberos de todas las latitudes. Del medio chino Xinhuanet, la tarea más urgente de Hong Kong es detener la violencia, acabar con el caos, restablecer el orden. Sostuvo así hoy Shen Shen, un funcionario del gobierno central. Esa ciudad es apasionante, ¿no? Pero la vieja Hong Kong parece un siglo atrás comparado con lo que han logrado ahora, ¿no? Los aviones llegaban casi girando, pero en un ángulo muy agudo, casi tocando esos edificios parecían, y luego un giro enorme para meterse en una pista que había sido construida ganándole espacio a la bahía. Agua adelante, agua a la derecha y agua a la izquierda, parecía un portaaviones. Me tocó ese tipo de aterrizaje en aquella época. Ahora todo ha cambiado. Hong Kong está enfrentando una situación más grave desde su ingreso a la patria, afirmó el director de la Oficina Asuntos de Hong Kong y Macao, el consejero de Estado Zhang Yaoming, en un simposio de 550 personas celebrados por la oficina que él dirige y por la Oficina de Enlace del Gobierno Popular Central de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Zhang informó a los participantes de las medidas de las autoridades centrales para estabilizar la situación de Hong Kong, mientras que el director de la Oficina de Enlace del Gobierno Popular Central, Shi Wanshiming, propuso implementarlas de otras maneras, pero la ruta en general es la propia. Estos son aquellos recuerdos que nadie que tenga alguna raíz en China deja de comprar, aunque vuelva a Occidente. Y vean las actividades, ¿no? Es una enorme pujanza la que hay allí. Si se permite que continúe la violencia y el caos frente a todo este progreso,
No solo estará amenazada la seguridad de las vidas, propiedades de los ciudadanos de Hong Kong, también serán destruidas la autoridad y la gobernación, la gobernabilidad, los fundamentos de este imperio. Todavía se ven los viejos contrastes, pero es una ciudad realmente pujante, impresionante. La ley de Hong Kong, la prosperidad y la estabilidad de Hong Kong y el principio de un país, dos sistemas ha permitido esto. Veían atrás las velas de un champán histórico, ¿no? Las autoridades centrales nunca se quedarán de brazos cruzados si la situación de Hong Kong se exacerba y se convierte en disturbios que el gobierno no pueda controlar. Como han señalado muchas personas en Hong Kong, las cuestiones de enmienda a la ordenanza ha cambiado en su esencia y ahora tienen las características de una revolución de color, dijo Zhang, una de las autoridades. Vean el tamaño y el desafío de los rascacielos en pequeños espacios, ¿no? Es impresionante además lo que ha cambiado. En el viejo aeropuerto, que era fabricado en la propia bahía, como les dije, los aviones hacían un viraje, enormes aviones de pasajeros, me tocó volar en uno de ellos, ¿no? Un viraje escarpado tremendo, casi rozando los edificios para después caer sobre esa pista en el mar que parecía aterrizaje en un portaaviones, impresionante. Como han señalado muchas personas en Hong Kong, las cuestiones de la enmienda de ordenanza han cambiado en su esencia y ahora tienen las características de revoluciones de color, lo reiteraron. Las actividades criminales que desafiaron abiertamente la línea de fondo del principio, el país con dos sistemas, deben ser castigadas por medio de la ley, dijo Zhang, quien indicó que a los conspiradores, organizadores y directores entre bastidores se les debe atribuir la responsabilidad criminal y nunca han perdido sus raíces culturales y religiosas, como podemos ver. Zhang dijo que las autoridades centrales apoyan firmemente a la jefa ejecutiva Carrie Lam en la dirección del gobierno de la XAR para la gobernación según la ley y expresó confianza en su sabiduría y capacidad para manejar la actual situación de Hong Kong. También reiteró apoyo inquebrantable a las autoridades. El viejo Hong Kong, sin embargo, siempre flotando sobre la bahía, se ve, pero miren los modernos. Bueno, 6 de agosto de 2019, el canciller de Venezuela, Jorge Arraza, ofreció rueda de prensa luego de que el presidente estadounidense, el energúmeno Donald Trump, firmara una orden ejecutiva autorizando el bloqueo de cuentas de gobierno venezolano. De guerra, de tácticas en el terreno para sorprender al más poderoso imperio de entonces, el imperio español en nuestras tierras. 200 años después seguimos siendo sujetos de agresión imperial e imperialista, no ahora de imperios europeos, sino del imperio que venía conformándose ya por aquellos años al norte de nuestro continente. Todos son testigos aquí, medios de comunicación, país que nos escucha, de las arremetidas inclementes, criminales, del gobierno de los Estados Unidos, de su élite dominante, supremacista, racista, contra el pueblo de Venezuela. Son ya una ley, la del 2014, y 7 decretos ejecutivos con el que firmaron el día de ayer para restringir las capacidades económicas, las capacidades financieras, comerciales, y decretar, como decretan el día de ayer en esta nueva orden que envió Donald Trump al Congreso de los Estados Unidos, donde pretende decretar un bloqueo total contra los activos del Estado venezolano en el exterior. Además, el señor John Bolton, como ustedes saben, él está desesperado, porque muchas voces dicen, muchas piedras suenan en el río, en el sentido de que está a punto de perder su empleo como asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Situación ante la cual se toma de Venezuela como tema para preservar su empleo, a pesar de todas las torpezas que han cometido a lo largo de este año, desde el 5 de enero, el 10 de enero y el 23 de enero en adelante, pasando por el 23 de febrero, por el 30 de abril y el fallido golpe de Estado que solo ellos creyeron
en su imaginación y con la pésima información que la Central de Inteligencia de los Estados Unidos les brindó. Convocaron una reunión en Lima, Perú. Convocaron, decían ellos, más de 100 países. Más de 100 países. Tenemos la lista que brinda la agencia de noticias estadounidense, Associated Press. ¿Saben cuántos asistieron? 44 países. 44 gobiernos, es decir, ni siquiera están aquí esos 53 que dicen reconocer al gobierno paralelo del fantoche de la Asamblea Nacional en Venezuela. Hay, ¿saben cuántos ministros? Porque era una convocatoria ministerial. ¿Saben cuántos ministros asistieron? De los 100, 9. Viceministros, 4. Directores generales y directores de las cancillerías, 6. Embajadores, la mayoría de ellos acreditados ante el Perú, 18. Cónsules honorarios, fíjense ustedes, 2. Embajadores ante otros organismos, 1. Encargados de negocios, 3. Un secretario parlamentario, que es el de Canadá. Total, 44. Y tal vez en algunos casos estarán los porteros de alguna de las embajadas de esos países en Perú. Esto ya es señal de un gran fracaso. Desespero total, fracaso total. El desespero no es buen consejero cuando se trata de tomar decisiones en materia de política internacional. Es bueno recordar lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, desde el 30 de abril, que coincide además con la instalación de la mesa de diálogo en Oslo, en Noruega, que luego se ha mudado a Barbados, e insistimos, le agradecemos al gobierno del Reino de Noruega por su método, por su rigor, por su persistencia, por su conocimiento de las partes. Le estamos agradecidos a Barbados, a su primera ministra, por lograr el escenario perfecto para que las negociaciones, los encuentros se hagan de manera privada, sin interrupciones mediáticas, sin tergiversaciones. Bueno, en estos meses, y también hay que decirlo, le estamos agradecidos a la delegación de la oposición de Venezuela que ha asistido a estas reuniones. En estos meses, el 1 de mayo, por ejemplo, prohibición a operadores aéreos y pilotos de aviones certificados por los Estados Unidos de volar por debajo de los 26.000 pies en Venezuela. El 19 de julio sancionan a los funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar por supuestas violaciones de derechos humanos. El país que que viola más derechos humanos en el mundo, no solo en su territorio, que ya es aberrante, contra los inmigrantes, contra las personas de color, en las prisiones, sino que hay centros de detención y tortura fuera de su territorio, que son de la CIA y que llegan al extremo de bombardear países, de bombardear civiles en guerras por petróleo. Por donde pasa Estados Unidos en una guerra, deja una crisis humanitaria, deja violación de derechos humanos sin responsables de ningún tipo ante la comunidad internacional. El 19 de julio estaban llegando los delegados a la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados a Caracas. Incursión del avión espía sobre la región de vuelo de Maiquetía. En el 2019 van más de 82 incursiones irregulares de este tipo. El 22 de julio una nueva incursión de este tipo de aeronave, EP-3E Aires 2. Además, el señor Greg Fowler, el general, el almirante, que está al frente del Comando Sur de Estados Unidos y que no declara como militar, porque ellos dicen que en Venezuela los militares se han politizado, que en Venezuela los militares no respetan la Constitución. El señor Greg Fowler declara como un ministro o como un congresista del Partido Republicano y dice que hay que agredir a Cuba, que hay que agredir a Venezuela, que la situación interna en el país es esta o es aquella y que sus avioncitos sobrepasan en las zonas de control de Venezuela para con instrumentos de interceptación electrónica tener información
de lo que ocurre en Venezuela. Es decir, no se espían, violan el derecho internacional, violan las convenciones de la Organización de Aviación Civil Internacional y lo reconocen abiertamente. El 25 de julio, sanciones contra personas y empresas vinculadas a los comités locales de abastecimiento y producción, a los CLAP, contra la comida de la gente. Y efectivamente, no vamos a poder seguir importando la cantidad de productos terminados para los CLAP que importábamos. Estamos haciendo un gran esfuerzo con producción nacional, pero esto va a afectar la política de los CLAP y el responsable es Donald Trump y es el imperio estadounidense. El pasado viernes, ante la pregunta de un periodista, Trump declaró que sí está considerando un bloqueo o una cuarentena total contra Venezuela. Y el 2 de agosto, sanciones contra altos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acusándolos también contra violaciones de derechos humanos. Hay que aclarar que hace falta mucho más que un magnate que circunstancialmente está en la presidencia de los Estados Unidos, un magnate multimillonario, racista, supremacista, que además está en campaña electoral para la reelección. Hace falta mucho más que eso. Hace falta mucho más que un señor anacrónico que está perdido en los anales de la Guerra Fría, guerrerista, belicista, que está obsesionado con Venezuela, con ideas trasnochadas. Hace falta mucho más que un John Bolton desesperado por perder su empleo para poder vulnerar la dignidad y la capacidad de resistencia del pueblo de Venezuela. Nosotros estamos preparados como lo hemos estado. ¿Que lo hacen más difícil? Sí. ¿Que lo hacen más costoso? Sí. ¿Que dejarán heridas en el pueblo? Sí. Pero nosotros seguiremos adelante construyendo caminos alternativos. No vamos a doblegarnos ante ninguna situación. La doctrina Monroe la invoca el señor Bolton hoy en Lima. Dice que amenaza a China, amenaza a Rusia con seguir no solo apoyando políticamente, sino suministrando flujo financiero, financiamiento, apoyo, cooperación técnica, militar a Venezuela, que no lo van a permitir, que actúen con cautela, les dice John Bolton. La doctrina Monroe, aquella que dice que esto que ellos llaman hemisferio occidental y que nosotros consideramos el continente americano, una América del Norte y nuestra América Latina y caribeña, que está supuestamente bajo el control y es patio trasero de los Estados Unidos. Están además dinamitando, bombardeando, tratando de implosionar el proceso de diálogo que está en marcha. El presidente Nicolás Maduro ayer mismo nos ratificaba, y está en un comunicado que se publicó esta mañana, que nada ni nadie, ni 1000 Trump, ni 500 Bolton, ni 400 Pence, ni 300 Pompeo, ni Marco Rubio, ni Abrams, ni Guaidós lograrán que nosotros nos levantemos de la mesa de diálogo a la cual estamos asistiendo de buena fe, con propuestas concretas para lograr una mesa permanente y un acuerdo político o varios acuerdos políticos con las oposiciones venezolanas para garantizar la paz y la estabilidad del país. Esto es contra el pueblo venezolano en su conjunto. Estados Unidos está tratando de hacer de Venezuela el territorio de su guerra geopolítica contra Rusia y contra China. Así como en la Guerra Fría era en las periferias, era en Afganistán, era en Nicaragua. Bueno, lo están haciendo, lo están tratando de hacer aquí en Venezuela. Y hay que decirlo, y insistimos siempre, señores periodistas, señoras periodistas, busquen ustedes en esta carta, que es la que rige las relaciones civilizadas entre los actores, entre los estados de este mundo, donde aquí se encuentran contempladas este tipo de medidas coercitivas unilaterales, este tipo de bloqueos ilegales y criminales para forzar antojadizamente salidas inconstitucionales de gobierno. Ubíquenlas aquí.
Léansela, bájenla de internet si no la tienen. ¿Dónde está? Es más, miren, no pertenecemos ya, afortunadamente y gracias al cielo, a la Organización de los Estados Americanos, pero búsquense la Carta de la OEA y ubíquenlo. Es más, la OEA tiene algunos artículos que son aún más claros en el sentido de que este tipo de acciones son absolutamente ilegales y no deben utilizarse. Quisiera, para finalizar y escuchar sus preguntas, insistir en que esta operación de los Estados Unidos, que es la formalización, el tratar de judicializar, de formalizar el bloqueo que es ilegal, está en desapego absoluto del derecho internacional. Quisiéramos nosotros ratificar que esto es contra todo el pueblo de Venezuela. Sí, es contra usted, señor Zubillaga, señor Zuluaga, señor Cisneros, señor Volmer, es contra usted también, señor Mendoza, es contra usted, compañero Juan, María. Esto es contra todos los venezolanos y las venezolanas, y esto es inaceptable. Por eso el presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado, ha reiterado más bien su llamado a la unidad nacional. Y este llamado es extensivo a la oposición o a las oposiciones políticas venezolanas. Algunos de ellos ya han mostrado su descontento, su desacuerdo con este tipo de medidas, pero deben ser todos y todas. Quien no esté en desacuerdo con esto está a favor del sufrimiento del pueblo venezolano. Quien no muestre su desacuerdo con estas medidas de bloqueo contra la economía venezolana quiere una invasión en su país. Ya ha salido por allí el fantoche Guaidó apoyando esto. Qué triste, qué lástima. Lo deslegitima ante sus propias bases. Lo deslegitima ante el mundo incluso, porque hay países que le han apoyado en un principio porque fueron empujados por Estados Unidos, creyendo que esto era una carrera de 100 metros planos y que el presidente Maduro iba a trastabillar y a caerse en el metro 30 o 50 y que lo ganaba el imperialismo con Guaidó. Y se lo dijimos entonces, no es una carrera de 100 metros planos, es un maratón de una duración indeterminada. Y debemos decirle hoy que en ese maratón el presidente Maduro se ha escapado del grupo, está fuera del pelotón, como dicen en el ciclismo, está muy lejos y va a llegar con certeza absoluta de primero a la victoria de la defensa de nuestro pueblo. Pero tenemos que resistir en ofensiva, tenemos que ser aún más creativos dentro de Venezuela, con el poder popular, con las comunas, con la capacidad productiva pública, privada de Venezuela y dar respuesta unitaria a esta agresión internacional. Y ojalá que algunos de esos países que asistieron, bueno, así fuera a nivel de embajador, yo sé que allí no estuvo China, no estuvo Rusia, no estuvo Uruguay, no estuvo México, que sabemos que varios ministros de la Unión Europea tenían sus pasajes comprados, sus tickets comprados y al final mandaron al embajador porque se dieron cuenta que era una trampa, que va el señor Bolton a dar instrucciones, que va el señor Ross Wilbur, secretario de Comercio, a presentar un plan que es de ellos para que los demás lo administren, para que los demás se sumen y para que el que firme los chequecitos sea el señor Juan Guaidó en un escenario que jamás va a llegar. Nosotros apostamos por el diálogo político. Vendrán importantes noticias y acuerdos de ese diálogo, siempre y cuando desde los centros de poder imperial dejen de bombardearlo. Tengan al menos la decencia de respetar el diálogo el tiempo que dure y dejen que los venezolanos soberanamente, con nuestras diferencias, podamos generar los mecanismos de administración de nuestro conflicto nacional. Sabemos que todo esto es por el petróleo, sabemos que todo esto es por la riqueza venezolana. Señor Donald Trump, concéntrese en su campaña electoral. Concéntrense, señor Donald Trump, en las consecuencias de su discurso de odio supremacista, racista, que es la consecuencia directa
de las masacres que hemos visto en Ohio o en Texas en los últimos días, donde atacan con armas de fuego que pueden conseguir libremente adolescentes y mayores de edad en los Estados Unidos y comprarlas, y municiones, y que luego las utilizan para matar con criterios racistas y supremacistas a otros ciudadanos estadounidenses. Gracias al discurso supremacista, gracias a la defensa de la posesión de armas indiscriminada en su país. Concéntrese en los asuntos de su país, concéntrese en los casi 100 millones de pobres que hay en su país. Concéntrese y ojalá un día el pueblo estadounidense elija un gobierno, que haya un cambio al menos en esa élite dominante y que puedan elegir un gobierno que quiera dejar atrás a Estados Unidos como imperio, como policía del mundo, como dominador, y que más bien sea la gran potencia que le corresponde ser, porque Estados Unidos tiene inmensas potencias y ha hecho grandes aportes a la humanidad, pero su élite, su complejo industrial, militar, tecnológico, financiero, que es en realidad el que gobierna, siempre ha querido dominar y reinar en el mundo e imponer su pensamiento único. Concéntrense en eso y que el pueblo de los Estados Unidos así lo entienda. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, el gobierno revolucionario, pero déjeme decirle más, el pueblo venezolano, las comunas, los consejos comunales, todas las fuerzas, no solo revolucionarias, las fuerzas nacionalistas, estaremos dispuestos a resistir cualquier arremetida de terrorismo económico, como lo tildó el canciller Javad Zarif de Irán. Estas son acciones de terrorismo económico, sino cualquier otra opción. Incluso si llegaran a osar y hollar el sagrado suelo de Venezuela, aquí habrá un pueblo, una fuerza armada, una milicia y un pueblo todo, que con las herramientas que tenga en mano saldrá a defender la soberanía, la independencia y el derecho a vivir en paz de Venezuela. Muchas gracias. Bueno, La batalla de los puentes, tanto o tráiler documental del compañero y gran amigo cineasta Carlos Azpurua, referido la historia de lo que aconteció respecto del intento de invasión desde Colombia el 22 y 23 de febrero de 2019, con la estrategia de la supuesta entrega de ayuda humanitaria y cómo se evitó dicha invasión. El trabajo del compañero, gran amigo y cineasta Carlos Azpurua puso en evidencia la realidad. ¿Qué pasa? ¿Habrá hueco? Sí lo tiene. Sí tiene agua. Pero no habrá hueco. No, montalo. Dejar pasar la ayuda humanitaria. Mañana vamos a derribar los que tengamos en la frontera y vamos a pasar. Y él quiere que nosotros creamos que estamos interesados en enviar ayuda humanitaria a Venezuela con enmascarados lanzando cócteles molotov. Bueno, y veamos la bitácora del buque Escuela Simón Bolívar de la Armada Bolivariana de Venezuela, Bravo Eco 11, rumbo a la isla de Aves, ya en aguas venezolanas de vuelta. Hoy le acompaña una gaita del gran músico venezolano Aldemaro Romero, en la magistral interpretación del Orfeón Universitario y de la Estudiantina Universitaria, ambos de la Universidad Central de Venezuela, dirigidos por el recientemente desaparecido maestro Raúl Delgado Esteves. Gran músico de Venezuela, director coral, compositor y ejecutante instrumental, integrante del famoso grupo de música tradicional venezolana El Cuarteto, formado por su hermano Miguel Delgado Esteves, Antonio, Toñito, Telésforo y José Naranjo.
me pongo a hacer promesas porque quiero la llave de una colgando de ti. No te vayas a reír, no te vas a ver lo que no tengo presunto, lo que quieras ser feliz. Te tendrás que conformar con este pequeño salto, es el único aguinaldo que te puede regalar. Una calle sabrosa para que veas. La 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 la. Es el único aguinaldo que te puede regalar. Una calle sabrosa para que veas. Es el único aguinaldo que te puede regalar. Bueno, buen viento y buena mar y mucha agua bajo la quilla. Ya está en aguas de la República Bolivariana de Venezuela nuestro Bravo Eco 11. Y hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. ¡Qué semanita! Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, en esta tierra de gracia vivimos en santa paz los seguidores de las tres grandes religiones monoteístas, cualquier otra y los agnósticos también. Y no ingresen a la estadística. Dios mediante, nos vemos el lunes a la hora de costumbre. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier, y agradecemos el aporte de la doctora Alida Sanoja Maneiro en esta notable producción. Disponga usted de las cámaras, señor director.